Estás escuchando Ser Deportivos en Radio Salamanca. Abrimos nuestro capítulo número 2 para el recuerdo por 85 años de historia. Juan, preséntanos a nuestro protagonista de hoy. Nuestro protagonista de hoy, portugués de Bairro Braga, una bonita localidad cercana a la ciudad de Braga, en el norte de Portugal. Llegó a Salamanca hace 58 años para estudiar letras clásicas. Se enamoró de la ciudad y tras terminar sus estudios 3 años después, comenzó a trabajar y se quedó aquí para formar una familia. Familia, por cierto, numerosa, ya que Augusto es padre de 6 salmantinos. A principios de los años 60 pasó a formar parte de la comisión gestora de la Unión, que en aquellos momentos atravesaba un crítico momento económico, similar al actual. Se buscaban soluciones para subsanar la deuda, que ascendía a 9 millones de pesetas, y se pensó, curiosamente, igual que estos días, en vender el antiguo estadio del Calvario. Pimenta llegó a la presidencia el 1 de julio de 1965. El Salamanca jugaba en tercera división, equivalente a la segunda B de ahora. La situación financiera era insostenible y el club estaba al borde de la desaparición. Pimienta y su directiva decidieron dar un paso en firme y vendieron por parcelas los terrenos del Calvario. Con ese dinero y el de la venta de Neme, compraron los terrenos de Villares de la Reina, pagaron a la constructora de la obra y cubrieron la deuda. El Estadio El Mántico se inauguró el 8 de abril de 1970 con un partido entre la Unión y el Sporting de Portugal. Augusto se mantuvo como presidente hasta 1971 y dejó la presidencia con el club saneado, aunque recién descendido a tercera división, tras un breve periplo en segunda. Desde entonces Pimenta ha seguido ligado a nuestra ciudad y actualmente es el cónsul honorífico de Portugal de Salamanca y vocal de la Cámara de Comercio. Un presente muy importante en la historia de este club. Augusto Pimenta, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que falta en ese relato que ha hecho Juan es ¿por qué quiso ser presidente de la Unión? Bueno, yo no he querido ser presidente. Yo fui enrolado en una directiva con otros amigos y entonces el gobernador civil, entonces todo había que pasarlo por los gobiernos civiles para el plácete y para hacer el expediente de antecedentes y historias, en fin, que ahora sería muy largo de contar, ¿no? Pues me propusieron entrar y yo publicaba unas crónicas semanales en la hoja de lunes, un periódico que entonces hacía los lunes porque los periódicos salmantinos, había la Gaceta y el Adelanto, no se publicaban ese día de la semana. Y entonces la hoja de lunes tenía un espacio y yo lo llenaba con mi publicidad y el espacio se llamaba Vigornia. Entonces escribía todas las semanas sobre deporte, unas crónicas constructivas, observaciones que yo había ido hilvanando durante la semana, o muchas veces comentarios sobre el fútbol del domingo, y entonces dijeron que yo podría ser que le sonaba a los aficionados y que podría ser quizá un directivo aceptable, dado que debía entender por la forma que escribía mis artículos que firmaba con mi nombre comercial, Texas, lo quito hoy porque no tiene importancia, ya desapareció la firma. Y así fui solicitado, entré con Gerardo Ramos Martín, un candidato que se presentó voluntariamente después de haber dimitido el presidente Luis Pineda Alarcón, que no figura en las anales de la historia de Salamanca como presidente, estuvo solamente unos meses dirigiendo el club cuando dimitió Francisco García, y fui allí con otros 4 directivos más, formamos una directiva de 5. Y fue entonces como empecé a ser directivo de Salamanca. Y cuando después le tocó tomar la presidencia, ¿era como esperaba? ¿Es más difícil de lo que parece? Bueno, era mucho más difícil de lo que yo me imaginaba, ¿no? Uno hasta que no entra dentro, pero cualquier orden de la vida, lo mismo da en deporte que en cualquier actividad, hasta que no la conoces, en política también me supongo que es lo mismo, digo me lo supongo porque yo no he sido jamás político. Y entonces llevé muchas sorpresas, el club estaba en plena ruina, ahora las deudas son mucho mayores porque claro, las cantidades, todo el coste de la vida y no son comparables, hoy no son comparables. Y entonces pues no fue fácil, pero nosotros nos preocupamos con tratar de enderezar el club,
prestigiarlo y dotarlo de unos estatutos que tampoco tenía, organizamos las listas de socios que tampoco se llevaban, en fin, era bastante deteriorado aquello. Y conseguimos por fin pues enderezar la Unión Deportiva de Salamanca, y una vez disciplinada pues empezamos a pensar en hacer el estadio. Fue una lucha feroz, podría decirlo así mismo, porque hubo problemas con el ayuntamiento, con cuántas autoridades había entonces. ¿Cómo me suena todo esto? Porque pero no era pedir, nosotros no pedíamos nada a nadie, nosotros nos marcamos una meta que era llegar a 1.500 socios, fue la primera meta que nosotros hicimos de propaganda como logro, que se consiguió al fin, después 3.000, en fin, fuimos haciendo campañas en distintas etapas, y después, porque el problema mayor que hubo en Salamanca, el desinterés era total, porque la gente no se preocupaba de Salamanca. Salamanca tenía su historia, tenía su campo viejo, pero estaba lleno de deudas. Y entonces nosotros tratamos de hacer, pensamos en primer lugar en hacer un estadio nuevo, porque en el Campo del Calvario era imposible acomodar aquello para más público, porque el público que iba al fútbol era muy reducido. Y al empezar a pensar en la construcción de un estadio, pues procuramos situarle, emplazarle en una zona de la ciudad que fuese cómoda. Entonces el ayuntamiento tenía previsto un espacio como zona deportiva que habían proyectado en las salas bajas, pero salas bajas era un teórico y un imaginario destino del Salamanca, pero no había ni plan parcial, ni plan general de ordenación urbana, ni nada. Entonces fue necesario empezar a pensar en todas estas cosas, con todas sus dificultades. Fuimos a Madrid, a los ministerios, vimos la resistencia que había en todo, y entonces pensamos en hacer el campo fuera de Salamanca, y lo llevamos a los Villares de la Reina. De ahí que el emplazamiento fue obligado por las circunstancias y por esa oposición que había en la ciudad. Fue después un éxito, el ayuntamiento se alegró mucho, todos nos apaciguamos, fue un triunfo no particular, que nadie triunfó, no ha habido ni vencedores ni vencidos, sino que simplemente se pudo dotar a la ciudad de un campo, de unas instalaciones que con sus 160.000 metros eran el orgullo y la admiración de toda la ciudad.